Muy buenas noches y bienvenidos al programa, bienvenidos a Ocurre Ahora. Es un placer estar con ustedes al inicio de una nueva semana, esperando, por supuesto, que el día de ayer hayan acompañado a su mamá o hayan las mamás celebrado junto a sus hijos un día maravilloso. Hoy nos tenemos que preocupar sin duda por la situación de la presidenta de la República, porque por la mañana hubo declaraciones explosivas del exministro del Interior, Carlos Morán. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver un exministro del Interior? Bueno, de alguna manera Carlos Morán habría sido intermediario entre el abogado Mateo Castañeda, quien también es abogado de Nicanor y Dina Boluarte, y el coronel Harvey Colchado. Es más, se ha revelado una reunión de algún tiempo atrás en la que participa la propia presidenta, su hermano Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y Morán. ¿Dónde? No en Palacio de Gobierno, no en el despacho presidencial, en el despacho particular del abogado Castañeda. Y en esa reunión, la presidenta carga contra la fiscalía, considera que hay una persecución, que la investigación de su hermano debía de archivarse, pero es más, llega a decir que tenía que haber un archivamiento de esa causa porque el fiscal tenía una animadversión o sentía una animadversión contra ella, ya refiriéndose al tema también de los Rolex. El asunto es que las declaraciones del exministro han puesto los reflectores ya no solo sobre el hermano, sino sobre la propia mandataria, quien deja Palacio de Gobierno para asistir a esta reunión particular, en un ambiente particular. Más adelante, en unos instantes nada más, la nota con todos los detalles de lo que ocurrió en esa y otras reuniones. Pero también vamos a tener la historia de un menor de 16 años que está a punto de perder la mano. Un jovencito venezolano que quizá en medio de un ataque xenofóbico sufrió la agresión por un grupo de barristas de Universitario de Deportes. Así está la violencia en nuestro país. La situación de este joven es muy delicada, de este menor de 16 años, 25 cortes en el cuerpo. Con eso también vendremos más adelante. Y finalmente, una crónica que ha preparado nuestro reportero Edgar Aguilar a bordo del Chino y el Rápido. El Chino y el Rápido son estos buses que son los más usados por los limeños. ¿Qué encontró a bordo de estos viajes? Negligencia tras negligencia por parte de los choferes que no cumplen las normas de tránsito y que muchas veces terminan, como no, provocando accidentes. Con esto y más vamos a ir al desarrollo del programa. Pero continuamos y vamos a presentarles una primera nota. Por cierto, ya lo saben, en instantes toda la historia de las reuniones en las que participó y la injerencia de la propia presidenta de la República en las investigaciones de su hermano y de ella por el caso Rolex. Pero vamos con una joven que escapó por la ventana del tercer piso de una casa. ¿Y todo para qué? Para evitar ser violada, ser ultrajada. La chica se negó a pasar por el médico legista, pero las imágenes nos hablan de una situación de desesperación pocas veces vista. Intentaba proteger su integridad cueste lo que cueste. ¡No lo hagas, no lo hagas! Es la desesperada acción de esta joven de 19 años que se descolgó por la ventana del tercer piso de esta vivienda, donde laboraba como trabajadora del hogar desde hace poco más de 2 semanas. En un inicio se creyó que era un intento de suicidio, pero luego la joven habría relatado ante la policía que intentaba escapar del hijo de la propietaria, que al parecer buscaba abusar de ella por segunda vez, según denunció. Él ha llegado y dice que mi hija le ha mandado que ponga una sábana y el chico, ya mi hija ha salido y el chico ha llegado y le ha agarrado de la mano. Ha intentado violación y y después el chico ha salido, mi hija ha salido y se ha querido tirar por las ventanas de la señora de su casa donde ella trabajaba. Con mucho cuidado los agentes tomaban el control de la situación para poner a la jovencita a buen recaudo. ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Te van a proteger!
toma conocimiento de que una persona en el río de Miraflores se quería quitar la vida. De inmediato se constituye el personal policial poniendo en riesgo su vida, la coge de la cintura, realiza el anclaje correspondiente y evita que caiga vacío esta persona, ¿no? Rápidamente fue trasladada a la comisaría de Tacalá para someterse al examen del médico legista. Sin embargo, la víctima se habría negado a pasar la prueba. Tomaron su declaración, se dio el oficio con nuestro médico, pero la persona indicada no ha pasado los exámenes respectivos. Ahora tanto la joven como su supuesto agresor serán notificados para que rindan su manifestación y determinar si se trata o no de un caso de violación en la ciudad de Piura. No lo hagas, no lo hagas. Te van a proteger. Bueno, claramente le están advirtiendo del peligro. Miren ustedes las imágenes, hasta dónde llegó la chica, por qué, qué había ocurrido. Que el hijo de esta casa donde ella trabajaba ya la había violado antes. Entonces ella sabía lo que iba a ocurrir. Y esta es solamente una de muchísimas historias que vemos todos los días, pero que no se dan a conocer. De muchachas que llegan del interior queriendo labrarse un futuro mejor, acceder a una vida mejor aquí en Lima. Vienen con la ilusión de trabajar, pero se encuentran o caen desgraciadamente en hogares donde trabajan y donde se pueden topar con alguien que forma parte de la familia, pero que abusa precisamente de ese poder que tiene sobre ella, porque ella necesita el dinero. La muchacha, vean las imágenes, es tremendo realmente y chocante, porque uno dice hasta dónde puede haber llegado la desesperación de esta mujer para tratar de huir de su agresor. Historias que se repiten lamentablemente, y el Ministerio de la Mujer, ¿qué nos dice sobre esto? ¿Qué nos dice? ¿Qué auxilio se puede prestar a mujeres para evitar que tengan vivir experiencias que ponen incluso en riesgo su propia vida? Vamos ahora con una historia que no acaba y no acaba nunca. Los barristas, nuevamente, en este caso hablamos, vean las imágenes, barristas de Sporting Cristal y de Universitario de Deportes, que desataron el terror a punta de palo, a punta de plomo, bala, camino al Estadio Monumental, donde se enfrentaron este último domingo. Todavía no hemos resuelto el problema de las barras, que se tornan violentas, de este vandalismo disfrazado de afición por el fútbol. Era un enfrentamiento a muerte por definir la supremacía del más poderoso. A esa está con pistola. Balas a diestra y siniestra, acompañadas de piedras, palos y todo aquello que estos malos hinchas de la U y Sporting Cristal encontraban a su paso. Caos y destrucción que desataron camino al Estadio Monumental. Incluso tomaron los objetos que esta farmacia vendía por el Día de la Madre. Todo destrozado acá la gente. Celebrando el Día de la Madre y cuando empezó ya los cohetecillos, me acerqué y miré que la barra de la U estaba pasando tranquilamente con una cadena de serenazgos y ahí con la otra gente vinieron de la Cristal y empezaron a como que a provocar, vinieron con rocas, con palos. Respetaron nada. Doña María, a sus casi 60 años, dejó de lado su puesto de venta de caldos mientras la gresca estaba en todo su esplendor. Era una carnicería. Había balas, bombardas, pistolas, todo. Tuve que esconderme de adentro, pues señorita, todos han cerrado el establecimiento. Y es que por poco le cae una de las piedras que reventó las ventanas de las casas del lugar. El auto de su vecino, don Alfredo Molina, también resultó con los vidrios rotos. La unidad sirve a este hombre de la tercera edad como medio de transporte a sus citas médicas, ya que sufre una enfermedad degenerativa. Pues para su movilidad. ¿Para qué lo utiliza? Para que vaya a almorzar, para que vaya al hospital, a hacer sus análisis. Todo ocurrió en la urbanización Virgen del Carmen en Ate, aunque afortunadamente esta vez no se registraron heridos. Queda aún en la memoria de los vecinos de Lima Este la batalla campal. Una vez más, malos hinchas desataron en Santa Anita en febrero pasado. Aquella vez, la pugna se dio entre barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, donde 4 personas, entre ellos un menor de edad, resultaron con heridas de bala.
Pero no hay derecho y no hay orden. Y todavía no logramos, después de cuántas veces más vamos a tener que ver espectáculos de esta naturaleza. Decíamos cuando presentábamos la nota, a balazos en la calle. ¿Y todo por qué? Porque son rivales en una cancha de fútbol. ¿Qué es eso? ¿Qué responsabilidad o qué culpa tienen los vecinos de estas zonas por donde pasan estos barristas, sobre pretexto de defender los intereses de un equipo para alterar la vida y la cotidianidad de gente que merece vivir en paz? Todavía no podemos solucionar con este problema que se va volviendo cada vez peor. Y no se olviden que más adelante tenemos el caso de un menor, también víctima de barristas. Agresión de barristas a machetazos contra un joven venezolano. ¿De qué estamos hablando? De Universitario de Deportes, además. Nuevamente los equipos, hay una responsabilidad de los equipos acá. ¿Qué se puede hacer? Porque el problema lo repetimos y cada vez cobramos nuevas víctimas y sin embargo no hacemos nada. La historia de este joven y lo que requiere para poder recibir ayuda inmediata y que no pierda los dedos de una mano o perder la mano por esta agresión, se los contamos en unos instantes nada más. Pero ahora vamos a abocarnos con la persecución también a balazos, una espectacular persecución digna de una película para atrapar a un chofer que intentó robarse un tráiler y que hacía oídos sordos a las órdenes de la policía. La dueña se dio cuenta, localizó el camión con GPS, llama al serenazgo, al final termina involucrándose la policía, pero vean las imágenes que parecen, como les decía, sacadas de una película de acción. Fue una persecución de película. A punta de balas y durante más de 40 minutos, serenos de ATE y efectivos de la policía fueron tras los pasos del conductor de este tráiler, que intentaba escapar a toda velocidad con tal de robarse el vehículo. Las maniobras temerarias de ese sujeto iniciaron en la carretera central, cuando se dio cuenta de que estaba siendo perseguido por los agentes del orden tras la denuncia de su jefa, la dueña del vehículo pesado, a quien en un principio intentó engañar, diciendo que iría a recoger mercadería a Ica, cuando en realidad preparaba la coartada perfecta para llevarse el tráiler y no volver jamás. Pero el GPS desbarató las mentiras de José Vargas Huarcaya, pues la propietaria descubrió que había cambiado de ruta y dio aviso inmediatamente a la policía, iniciando una intensa persecución por diferentes avenidas de ATE. Tal y como observa de manera precipitada e irresponsable, este hombre manejó la unidad con tal de escapar de la autoridad, poniendo en peligro la vida de inocentes transeúntes. A pesar de que en el camino los policías le cerraron el paso hasta en 3 oportunidades, ese sujeto jamás se detuvo e impactó contra las unidades. Tanto así que a los agentes del orden no les quedó de otra que disparar contra una de las llantas del vehículo. Aún con el neumático averiado, ese sujeto no se dio por vencido y continuó manejando. Pero su final estaba cerca, pues la policía cogió su arma y disparó contra la cabina del tráiler de placa ABC 973, causando que una de las balas impacte en el cuerpo del chofer, quien presa del dolor se detuvo y bajó del camión para desplomarse en medio de la pista. ¡Bájalo, bájalo, bájalo! El hombro, mate del hombro, chapa nomás la cintura, uno en la cabeza, el cuello, Herido, el hombre fue trasladado al hospital de Vitarte para posteriormente ser detenido en el de Pincri del distrito, donde la agraviada lo reconoció plenamente y solicitó que las autoridades le den el castigo que merece por intentar arrebatarle su unidad. El vehículo de la policía tiene prácticamente que bloquear, porque ahí está la imagen.
digno, yo les decía, es una película de acción, o sea, para evitar que este tráiler siga avanzando, ven ustedes a riesgo del choque y entendiendo que aquí había un impacto, pero era la única manera de poder detener al conductor de este tráiler que estaba tratando de fugar con el vehículo robado, ¿no? Y luego hemos visto, miren la cantidad ustedes de patrulleros, vehículos de la policía que tenían todas las circulinas encendidas y uno se puede dar cuenta de cómo trataban de acordonar la zona para que este chofer temerario no se fugara de esta escena. Impresionante, la verdad. Felizmente se le detuvo, pero ¿a costo de qué? De haber movilizado una cantidad ingente de recursos. Nos toca ahora hablar de la situación de la presidenta Boluarte. ¿Y saben por qué decimos de la presidenta Boluarte? Porque, a ver, si el señor Nicanor Boluarte ha cometido una falta, hay indicios de delito y mañana empieza un proceso fiscal, bueno, es un asunto particular del señor Nicanor Boluarte. Si mañana el abogado Mateo Castañeda comete un delito también, de pronto como abogado falta su ética profesional a espaldas de la presidenta, pues es una responsabilidad de él particular que no afecta la vida de todos los peruanos. No es una autoridad, no tiene una responsabilidad con los más de 30 millones de peruanos, ¿correcto? Pero cuando la presidenta participa en reuniones secretas, porque no se hacen públicas esas reuniones, no están en la agenda oficial que envía la Presidencia de la República, entonces sí es un asunto que nos toca como peruanos y tenemos derecho a conocer qué pasó, dónde estuvo la presidenta y para qué. Y si ese para qué, además, compromete la neutralidad de la presidenta de la República, ¿no?, en investigaciones que la vinculan a ella y a un familiar, como en este caso su hermano, todavía nos toca más y corresponde que la presidenta hable. Han hablado los ministros, más adelante les vamos a contar quiénes se han pronunciado, ¿no? Pero la presidenta no rompe su silencio, no nos ha dado explicaciones, ni siquiera como cuando ocurrió con los Rolex. Estará ensayando una explicación porque lo que se ha conocido esta mañana no es algo menor. El exministro del Interior, el señor Carlos Morán, ha revelado entre todas las reuniones que hemos ido conociendo en los últimos días, una en particular, en la que la presidenta Dina Boluarte participa y en la que él textualmente dice que la presidenta lanza un ultimátum sobre el coronel o al coronel Harvey Colchado. Lanza un ultimátum con relación al trabajo del equipo especial que investigaba, por un lado, a Nicanor Boluarte y por otro lado a ella. Es una injerencia directa. Hay quienes dicen, el doctor Amoretti, destacado penalista, también habla ya por lo menos de un encubrimiento real, de una tentativa de delito de encubrimiento real, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo hemos conocido? ¿Por qué? Porque el abogado Castañeda decía que él se había reunido con el señor Colchado y con el señor Morán porque le habían tendido una emboscada. Y que la famosa reunión en la cevichería esa donde él paga la cuenta además y donde supuestamente negociaban un ascenso para Colchado o una reivindicación, una mejor situación, protección para él, a cambio de que les dijera cómo avanzaban las investigaciones o incluso si pudiese ayudar a derivarlas a otro lado o encarpetarlas, ¿no? Han tenido una respuesta y el ministro del Interior, exministro del Interior, me corrijo, Carlos Morán, ha hecho declaraciones que si uno escucha con atención, realmente resultan explosivas. Así que la primera nota que vamos a compartir con ustedes sobre este escándalo que envuelve a la jefa de Estado trata precisamente de eso, ¿no? De Castañeda versus Morán. ¿Qué dijo exactamente el exministro y de qué manera compromete a la jefa del Estado? De eso trata la nota de Igor Malca. Tras todo ocurre, Dina Boluarte mantiene el silencio, pero no hace más que dar traspiés. El sábado, horas después de la detención de su hermano y su abogado, se acercó a la oficina de Mateo Castañeda, en Miraflores, en plena operación Valquiria Jericó, ya que en el lugar se dio de rostro con agentes de la DIVIAC que continuaban con el allanamiento.
Ante la consulta de un medio, Palacio de Gobierno admitió la visita. Según este, lo hizo con su escolta personal para coordinar aspectos de su defensa legal. Este miércoles, la presidenta de la República debe acudir a la Fiscalía por el caso Rolex, pero la situación da para la especulación. Ese día, poco después, se veía a Castañeda en la Audiencia Judicial de Control de Identidad. Yo soy una persona de 62 años, tengo la hipertensión, tengo la tensión alta, me medico, tengo la glucosa también me medico con glucopaje. La mandataria, según la tesis fiscal, habría usado a su abogado para llegar al corazón del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Su objetivo, que se archiven las investigaciones a su hermano Nicanor. Esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado, que es el general Morán, quien me ha estado llamando insistentemente para reunirme con su ahijado, el coronel Harvey Colchado. Castañeda, a su vez, habría utilizado a un importante contacto para lograr su cometido, a uno de sus clientes, el exministro del Interior, Carlos Morán. Me han achacado que he participado de una emboscada, eso lo descarto enfáticamente. He presentado al doctor Mateo Castañeda, mi abogado, con un coronel que quería conocer. Ese era Harvey Colchado. Los tres se reunieron el 14 de marzo en esta cevichería de Miraflores. En los chats están las coordinaciones, desde la reserva a nombre de Mateo hasta la cuenta. Al parecer Morán, pieza clave en este ajedrez, se retiró y sus acompañantes se quedaron charlando. Yo no sabía que el coronel Colchado estaba actuando como agente encubierto, ¿no? No tenía por qué saberlo tampoco. Yo no soy agente encubierto. Si no, no estaría declarando, pues en estos momentos. La investigación es reservada. El exministro fue convocado a una segunda reunión. Castañeda le invitó a su oficina en Miraflores para el 25 de marzo. Y me dijo que quería presentarme a una persona importante. Espero en una sala pequeña, unos minutos. Él me indica, en ese momento en la tarde me dice que la reunión va a ser con la presidenta de la República. Según Morán, además de su abogado y la jefa de Estado, también estuvo su hermano Nicanor. Era la primera vez que veía a la presidenta de la República y a su hermano. No los conocía y fue tensa al comienzo. La presidenta me dijo que, de forma altisonante, que desconfiaba de la voz del coronel Colchado. El coronel ya estaba advertido de la situación. Morán le había avisado previamente, este lo llamó y por el altavoz Colchado descartó alguna animadversión hacia los Boluarte. Había de fondo un mensaje de ultimátum al coronel, dice el exministro. Luego vendría el allanamiento a la casa de la presidenta y la suspensión a Colchado. Pero Morán ha revelado una tercera reunión llevada a cabo el 30 de abril en el Centro Aeronáutico. Nuevamente con Castañeda y Colchado. El abogado de la mandataria habría llevado dos mensajes. Uno, encontrar a un policía responsable de filtrar las fotos del allanamiento a la casa de la mandataria. Y el otro tenía que ver con los que, según dice, eran considerados los verdaderos enemigos, el fiscal de la Nación y el fiscal supremo Hernán Mendoza, quien lleva el caso Rolex. Intercambiar figuritas y le proponía encontrar alguna irregularidad de estos funcionarios públicos. La otra figurita de él era que en diciembre se producen los pases al retiro normalmente en la Policía Nacional. A buen entendedor, pocas palabras, pues. La búsqueda de Castañeda comenzó, sin embargo, el 6 de febrero. Una primera cita con el coronel Walter Lozano en este restaurante de Miraflores, cercano a su oficina. Allí le habría pedido que el caso de Nicanor Boluarte pasara a una fiscalía anticorrupción. A cambio, se ganaría el ascenso a general. Castañeda ha reiterado su inocencia a través de un escrito de puño y letra. Soy un litigante en ejercicio y no asesor, consejero ni funcionario de gobierno, ha señalado, al tiempo que descartaba pertenecer a una organización criminal. Mientras todo... Muy bien, Mateo Castañeda se declara, ¿no? Envía este comunicado que hace público donde dice: no soy asesor, no soy funcionario público, soy un abogado litigante. Les pregunto y los reto a hacer esta reflexión. ¿Puede un abogado litigante hablar con un policía que está investigando a la presidenta de la República y pedirle que busque algo raro en el fiscal de la Nación para que el policía se preste a desprestigiar al fiscal de la Nación? Esa fue la oferta de Mateo Castañeda. Testigo es Carlos Morán, exministro del Interior.
Si ustedes se han perdido en el hilo de las reuniones, en unos instantes vamos a contarles cuál es la línea de tiempo para que vean qué pasa antes, durante y después. Los hechos se cuentan solos. Estamos hablando de información objetiva, clara, hechos, por lo menos que aparecerían corroborados en la carpeta fiscal. Pero por el momento eso. La pregunta es válida. ¿Puede un abogado, sin saber de dónde sale el poder del abogado, para decirle, bueno, te puedo ofrecer algo a cambio de que le encuentres algo sucio al fiscal de la Nación? ¿Tiene ese poder el señor Mateo Castañeda? ¿De dónde viene? En cualquier caso, hoy sabemos que ha dicho que no será colaborador eficaz, ¿no? ¿Tenemos las reuniones ya? ¿Ya tenemos las reuniones? Vamos a ver la primera. A ver, primera reunión de esta historia. El 6 de febrero del 2024 es un almuerzo en el Club Terrazas de Pardo, ¿no? Las Terrazas de Pardo. Esto queda en la esquina del estudio del abogado de la presidenta. ¿Quiénes son los protagonistas de esta reunión? Ahí están Mateo Castañeda y el coronel de la policía, Walter Lozano, Vica. Castañeda le pide a Lozano que cambie la investigación de Nicanor, que ya no la tenga el equipo de Marita Barreto, ¿no? El equipo que investiga corrupción del poder, sino que la pase a otra fiscalía donde sea más fácil arreglar el asunto. Nuevamente la pregunta. Vamos a la segunda reunión de esta historia, el 14 de marzo de 2024, el famoso almuerzo en el restaurante Pescados Capitales. Mateo Castañeda participa, Carlos Morán, que era su cliente, ¿no? Pero que le sirve de contacto con el coronel Colchado. A estas alturas, y esto es importante, Colchado ya tenía permiso para operar como agente encubierto. Y esa era la protección legal que tenía Colchado para participar. Porque uno diría, oye, ¿qué hacía Colchado accediendo a una invitación? Pero ya había avisado de esto y tenía esa situación, agente encubierto. Castañeda le pide información sobre investigación contra Nicanor Boluarte. Eso es lo que ocurre en la cevichería, ¿no? Y según el testimonio de Morán, le dice, oye, mira lo que te están ofreciendo, qué sé yo. Vamos a la siguiente reunión, el 25 de marzo. El 25 de marzo, la reunión es en la oficina del estudio de Castañeda y Menacho. Y esta es la reunión donde está Carlos Morán, acude al llamado del abogado porque le dice que le va a presentar a alguien importante. ¿Quién era ese importante? La presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte, en una reunión particular. Durante esa reunión entra el coronel Harvey Colchado por la línea telefónica, ¿no? Y la presidenta, de acuerdo al testimonio de Morán, que también estaba ahí, se muestra bastante incómoda y alterada contra el coronel Harvey Colchado. ¿Quién le dice, presidente, estamos actuando? No, nosotros no tenemos nada. Le responde a Morán, ¿no? No a la presidenta, sino a Morán, que lo llama delante de ellos, y le dice, estamos haciendo todo en el marco de la ley, en el marco de las investigaciones. La presidenta monta en cólera. ¿Y qué pasa al día siguiente? Un allanamiento a la casa de Dina Boluarte y luego la inspectoría suspende a Harvey Colchado. Pero la última reunión, el 26 de abril de 2024, Mateo Castañeda participa, el coronel nuevamente Harvey Colchado y Mateo Castañeda en el Centro Aeronáutico del Perú, ¿no? Y ahí es donde se produce esta frase o la propuesta del cambio de figuritas. Cambio de figuritas. ¿Cómo entender el cambio de figuritas? Tú me das y yo te doy, ¿no? Encontrar irregularidades en el fiscal de la Nación y el fiscal supremo Hernán Mendoza a cambio de que nos acordemos de ti a fin de año cuando toque definir los pases a retiro. Esa es la línea de tiempo. Si a estas alturas ustedes no creen, como nosotros, y como algunas voces de especialistas, que la presidenta tiene que dar una explicación, pues estamos todos mal. Explicación. Vamos ahora, porque les decía que Mateo Castañeda ha dicho, no voy a ser colaborador eficaz. Lo propio ha dicho Nicanor Boluarte, ¿no? El hermano de la presidenta, porque en ella está sumamente, Nicanor Boluarte. Nicanor ha dicho, no, tampoco yo no he cometido ningún delito. No soy funcionario público, no me acojo a la colaboración eficaz. La segunda nota, de Igor Malca. En
En el banquillo todos los males se unen a la privación de la libertad. Tengo la glucosa alta, sufro de hipertensión, del asma y arritmia cardíaca. Está en mi historia clínica. Le pido que me atienda, que me asista un médico particular. Nicanor Boluarte se presentaba así en la audiencia de control de identidad, tras haber sido detenido el viernes en medio de la operación Valquiria Jericó. El hermano de la presidenta de la República ha descartado que vaya a someterse a la colaboración eficaz. Según su abogado, esto implicaría reconocer los delitos por los que se le investiga. No es el único en la presunta trama Los Guayquis en la sombra. La defensa de Jorge Ortiz, otro de los detenidos, tiene la misma estrategia. Está colaborando, estamos haciendo las diligencias correspondientes y está bien, está todo mejor. ¿Colaborar significa que se va a coger algún tipo de...? No, está colaborando con Fiscalía, con la investigación. Difícil que Nicanor Boluarte se convierta en colaborador, y es que no por estar en lo más alto del organigrama y a color significa que sea el líder de la presunta organización criminal. Hay un escalón superior y tendría que delatarlo. Para el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder existe la sombra de una mujer y sería cuestión de tiempo ponerle oficialmente rostro y nombre. La maquinaria presuntamente delictiva habría comenzado a andar tras la asunción de mando de Dina Boluarte, según el Ministerio Público. Juro por Dios, por la patria. La supuesta organización habría usado de facto el poder que ostenta la mandataria. Los esfuerzos de Nicanor Boluarte se encaminaron, según las autoridades, a instrumentalizar el aparato estatal, las prefecturas y subprefecturas para beneficio propio. Él lo viene negando. Señor Boluarte, ¿qué le decimos al La trama se habría beneficiado de dádivas económicas con la designación de las autoridades que representan al Ejecutivo. Al parecer solicitaba 10.000 soles a quien buscaba el cargo de prefecto en alguna localidad y 5.000 soles por el de subprefecto, según algunas denuncias. Para esto habría copado la Dirección General de Gobierno Interior, nombrando precisamente a Ortiz. Semanas después de la juramentación de Dina Boluarte, él se puso a derecho el fin de semana. ¿Ha presentado la apelación a esta decisión? Sí, por supuesto que sí. Dado que nos parece totalmente arbitrario, ¿no? ¿Y está de acuerdo con la institución en el Ministerio del Interior? Bueno, no tenemos todavía una comunicación formal. Otra función de este aparato era obligar a estas autoridades a recabar fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú, el mismo que en más de una ocasión se ha vinculado al hermano de la jefa de Estado. Se sospecha que también se buscaba el control de entidades como Provías descentralizado, botín en otras tramas como las que se le achacan a Martín Vizcarra y al propio Pedro Castillo. Muy bien, pero ¿qué es lo que han dicho desde el gabinete? Por ejemplo, la ministra Jania Pérez de Cuéllar ha dicho que vivimos en la dictadura de la suspicacia y que hace un llamado, voto por la gobernabilidad. Maurate, ministro de Trabajo, ha dicho que Nicanor Boluarte es una persona honorable y honrada. Walter Astudillo, ministro de Defensa, es competencia constitucional de la presidenta convocar a cualquier autoridad. Escuchemos al ministro de Defensa. Estamos declarando los ministros de Estado. Pero la presidenta... Hay un vocero, la presidenta... El vocero no dice nada. La presidenta sale a diferentes actividades y también declara... Yo creo que es normal que una persona, cualquier persona, no hablo de la presidenta, cualquier persona asista a la oficina del abogado. Pues, existe, yo creo que una libertad para cualquier persona para asistir de manera clara y transparente a cualquier oficina de su abogado. Yo no veo problema. La inestabilidad, la ingobernabilidad no es posible, no ayuda a solucionar los problemas. Correcto. Es la presidenta yendo al despacho del abogado. El ministro Astudillo dice que ella tiene la competencia de ir a la oficina de su abogado. La pregunta es si tiene la competencia la presidenta, ostentando el poder que ella tiene, de enojarse o pedirle a un oficial de la policía que se busque algo en contra del señor Villena a través de su abogado. Mateo Castañeda ha dicho esto fue una emboscada en su propio despacho. Una emboscada, con la experiencia del señor Castañeda, que ha sido fiscal antes, en los tiempos de CLAE, recordarán el escándalo de CLAE, él era fiscal. A estas alturas cae tan fácil en una emboscada.
el señor Mateo Castañeda. Pero vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República. Se ha pronunciado el congresista Carlos Anderson, entre otros, pero también la congresista Margot Palacios, a quienes vamos a escuchar ahora. Mira, en cualquier otra situación, la señora tendría que renunciar al haberse dado a conocer, digamos, la naturaleza de estas reuniones, y si no, el Congreso tendría que vacarla, pero ninguna de las dos cosas va a suceder, porque la señora tiene temor, por supuesto, de ir a la cárcel, y el Congreso tiene temor por ahora, ¿no?, de perder a alguien que es funcional a los intereses del Congreso, por lo menos hasta julio del 25. Está claro que la señora no gobierna, ella, yo creo que se despierta pensando, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para luchar contra la pobreza? ¿Cómo hacemos para terminar con el hambre? ¿Cómo hacemos para impulsar el crecimiento económico? No, está pensando, ¿y ahora cómo hago para defender a mi hermano? ¿Cómo hago para protegerme? Ahora, ¿qué pasa ahora con lo de los Rolex? ¿Dónde está mi Rolex? ¿No? Ese es el problema. No tenemos realmente un gobierno efectivo. Mire, desde la Comisión de Fiscalización tengo entendido que el presidente de la comisión ha señalado que este miércoles se va a ir a Palacio de Gobierno, ya que la señora Dina Boluarte ha sido citada no una vez, sino más de 2 veces, y que ella no respeta al Congreso de la República. Entonces se irá ahí, no se tocará las puertas a ver si atenderá a esta señora Dina Boluarte, esperemos que sí. Y con respecto al tema de hacer alguna acción como una denuncia constitucional o una vacancia, por supuesto que sí, vamos a tener hoy día como bancada reunión en la noche, vamos a evaluar. No vamos a descartar nada, porque recordarán que de las 4 mociones de vacancia hemos presentado 2 nosotros, y en este caso no descartamos nada, pero se va a hacer de manera consensuada. Nos inclinamos a pensar, y esta es una opinión propia, que va a ocurrir más o menos lo que pasó con Pedro Castillo, indicios de corrupción por todas partes, pero el Congreso no vacó a Pedro Castillo. Pedro Castillo sale del gobierno porque él un día se levanta y dice, bueno, golpe, cierro el Congreso, reestructuro la justicia, en fin, se dispara prácticamente a los pies. Pero pareciera que lo que va a esperar el Congreso es que el fiscal presente una denuncia constitucional. No queremos, pero eso en el plano político. Vamos al tema legal y está con nosotros el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel Harvey Colchado. Doctor Pérez Arroyo, ¿qué es un agente encubierto y desde cuándo su patrocinado operaba ya y asistía a estas reuniones como agente encubierto? Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por la invitación. A ver, un agente encubierto, así como el agente especial, así como la remesa controlada, así como las investigaciones de orden a delitos complejos, es un acto especial de investigación. Como acto especial de investigación se montan sobre la base de la necesidad urgente de una situación que se presenta en relación a un delito que se puede cometer, que se está cometiendo o que se tiene evidencias que ya se cometió. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que ocurrió con el tema del agente encubierto, que ya todo el mundo sabe, es que efectivamente al recibir una llamada, por lo que se conoce de los atestados y de los actuados fiscales y judiciales, es que al haber esa llamada, pues obviamente se dio cuenta a quien en ese momento pues, le competía conocer la carpeta, que era la fiscal Barreto. Y lo que la ley establece claramente es que cuando esto ocurre, la fiscal constituye un agente encubierto con todos los requisitos que establece la ley. En este caso, el ser policía con altas cualidades para los efectos de lo que se pretende investigar. Él asiste, el coronel Colchado asiste a todas estas reuniones que hemos mencionado o atiende la llamada incluso en esta reunión en la que participa la presidenta como agente encubierto. Así es. Así es. El señor Morán ha dicho hoy que él no tenía conocimiento. Él hace de intermediario en esta situación. Un intermediario de buena fe, como que podría ser cualquier otra persona a quien se le dice, oye, me interesa conversar, tomarme un café con otra persona. Y obviamente dentro de esta lógica de confianza y buena fe se hace el puente requerido, ¿no? Él ha dicho claramente que él no estaba participando como agente encubierto. Castañeda habla de una emboscada. La pregunta es, ¿quién llama primero a quién? Para entender si fue o no. Una emboscada o una provocación delictiva, que es lo que más o menos ha querido decir Castañeda, se puede decir de ello en tanto que, por ejemplo, Colchado o Lozano fueron los que buscaron esa reunión, instigaron a Castañeda a partir de una interpósita persona, una tercera persona, y a partir de esa instrumentalización, esa tercerización, esa puesta en escena, obtener de Castañeda esta propuesta ilegal, es decir, instigarlo, ¿no? Provocar el delito. Eso no se ha dado, porque las reuniones, lo ha dicho ya el general Morán, fueron a petición
de Castañeda y no fueron ¿Pero cómo una se reunión. prueba eso en la investigación? Eso obviamente con los WhatsApps, con las ¿Hay llamadas. grabaciones? El coronel Por lo que- Colchado por lo que llegó se conoce- a grabar lo que dijo A ver. el abogado de la presidenta y esta oferta indecorosa, irregular, ilegal. ¿Existen esos audios? Por lo que se conoce de las investigaciones y que además es de conocimiento público ya, hay pruebas periféricas, documentales que acreditan eso. Es decir, fotos, hay screenshot. De las reuniones, pero aquí el punto es quién le ofrece a quién. Si lo que usted acaba de decir, si siembran al señor Castañeda que cae en esta emboscada o si por el contrario, es Castañeda quien busca el contacto con Colchado para él iniciar y hacer la propuesta. De la documentación que se conoce, Sí. está claramente definido que el hilo de el manejo de la situación nunca lo tuvo Colchado y nunca lo tuvo Lozano. La tuvo siempre Castañeda. ¿Hay audios? Utilizando a la tercera persona. ¿Sabe usted si hay audios? Por protocolo debería haber, por protocolo, pero también hay que entender que esto se prueba con documentales y con instrumentales que en ese momento han podido haberse dado. Claro, le digo porque Fotografías podríamos decir, o ok, grabaciones, efectivamente. es la versión de uno versus la versión del otro. Entonces me imagino yo que el fiscal que va a investigar esto va a tener que recabar información más allá de las fotos que constatan, porque la sola demostración que se reunieron no basta Sí. para probar la oferta ilegal. ¿Entiendes? El intercambio de figuritas. Tendría que haber un soporte en audio, tendría que haber algún tipo de registro, algún tipo de documento. ¿Eso existe? Entiendo que sí, porque además ya lo han manifestado así más de una autoridad en este sentido y porque además dentro de los informes fiscales y judiciales trasciende ello, ¿no? Entonces, y además es parte del protocolo, es parte del protocolo, así que yo creo que es cuestión de esperar, es cuestión de simplemente establecer lógicas de regularidad en el proceso para que eso se pueda conocer. No digo a ciencia cierta que eso es así, no conozco, no tengo por qué conocer, pero es parte del protocolo. Por tanto, si es parte del protocolo y siendo ellos policías altamente especializados en esos temas, entiendo que deben haberlo hecho. Ok, usted es abogado del coronel Colchado. Yo citaba la declaración del doctor Moretti. Él habla de la indicio de tentativa de encubrimiento real, que sería el delito que en cualquier caso podría, y lo pongo en condicional porque habrá que demostrarlo en el marco de la investigación, la presidenta al estar presente en un ambiente privado, además fuera del despacho donde ella trabaja, fuera de agenda, ¿no? En una reunión donde se abordaban no problemas de gestión pública, no asuntos sobre cómo salir de la pobreza, sino investigaciones que le involucraban a ella y a un familiar. ¿Usted coincide con esa apreciación? Completamente, y además complemento con algo más. Vamos a ver, siempre se ha dicho que la presidenta ejerce la presidencia las 24 horas del día. Por tanto, no hay un momento en el que ella, no, es que ese momento estaba actuando yo como hermana y como familiar, y como hermana y como familiar, y yo me preocupo. No, ella es presidenta las 24 horas del día. Y esas 24 horas del día en la que ella ejerce esa presidencia, lo hace con el poder que significa una persona con esas características. Por tanto, reunirse con una persona que es su abogado, convocar a otra persona que es el intermediario, llamar al coronel, que además es la persona de la cual o en torno al cual se ha venido trabajando todo este tema de las represalias, el tema de su pertenencia, la dirección, etcétera, es de alguna manera interferir en el procedimiento. Su sola presencia significa el ejercer esa autoridad. Por el cargo que ella ese poder. ostenta. Por cierto, porque es la presidenta. Es la presidenta. Es la presidenta. Y lo han dicho ellos mismos, es las 24 horas del día. Así se haya quedado dormida, como dice, una hora y media que duró la operación esta famosa. Dicen, no, es que ella es presidenta de las 24 horas del día. Ella no descansa, no... Lo han dicho ellos mismos y además es así, es así. Por tanto, no se puede desviar el poder y no puede usarse el poder para fines particulares en esas circunstancias. Y ese fin particular es el beneficio Ni procesal. siquiera para conocer en qué va la investigación. En absoluto, porque para eso está la defensa de su hermano y para eso está lo que significan las particiones que se establecen a partir de ese ejercicio del poder, porque no se puede, con el poder que ella ejerce, interferir como lo ha hecho o como al parecer lo ha hecho. Por tanto, no solamente hay un tema de... Le preguntaba yo al inicio de la entrevista, se lo reitero ahora, sobre la emboscada que denuncia Castañeda. ¿De qué manera se desmiente al abogado de la presidenta? A ver, fueron 4 reuniones. Una emboscada es, en una oportunidad, me sorprenden y además provocan de mí algo que yo no quería hacer, ¿no? El novum dolus, como dicen los abogados, el nuevo dolo, es decir, provocan en él la decisión de cometer el delito.
La pregunta es, ¿provocaron en él la decisión de decir o de ofrecer eso ellos, los coroneles? ¿O él tenía ya ese ofrecimiento al momento de que se juntó primero con Lozano y después con Colchado y después con Morán y hablando todo Pero Castañeda va a decir, ellos me ofrecieron darme información sobre los casos a cambio de, no sé, un ascenso de la presidenta? Si eso es así, él tiene toda la razón. Pero si eso no es así, obviamente pensamos que no es así. Por eso le hablaba yo de la importancia de las pruebas que tendrán que obrarse. Por eso digo, si eso es así, le daremos toda la razón y de hecho confiamos que sea así dentro de una lógica de respeto al colega, porque finalmente es un abogado como lo somos todos nosotros. De acuerdo. Pero al parecer, y por un tema de protocolo y de alta especialización de los coroneles, a las cuales me he hecho mención, y que obviamente tienen todo el expertise que tienen, creo que no es así. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros compartiendo esta información. Por cierto, el día de mañana en la Fiscalía irá el exministro del Interior, Carlos Morán. Está citado a las 8:30 de la mañana y estaremos pendientes y continuaremos, por supuesto, con este tema. Vamos ahora con, a ver, ¿qué pasó con un grupo de personas que resultaron baleadas en una mototaxi? Esto ocurrió en Villa María del Triunfo. Nuevamente, ¿qué pasó? ¿Por qué se produjo esta balacera contra un poblador o contra un ciudadano que iba a bordo de la mototaxi? Vamos con la nota de inmediato y luego la comentamos. Tiró a matar sin importarle siquiera que dentro del mototaxi había menores de edad. Una madre y sus 2 hijos vieron la muerte de cerca cuando el vehículo ligero en el que estaban fue acribillado por un desconocido a las afueras de una pollería en San Juan de Miraflores. Observe bien el mototaxi rojo con blanco parado a las afueras de la pollería El Guanuqueño en la avenida 26 de noviembre. A bordo se encontraba una mujer que junto a su pequeño de 2 años y su hija de 15 estaban esperando a su esposo, que había entrado al local a comprar la cena de la familia. Todo transcurría con normalidad. Los delivery de la zona conversaban amenamente, sin presagiar lo que en pocos segundos iba a suceder. De pronto, un sujeto de polera blanca llega y sin pensarlo 2 veces, ataca a balazos la unidad. Los repartidores corren inmediatamente a un local a resguardarse. Testigos afirman que al parecer el bandolero había escapado en un auto negro, que luego fue perseguido por la policía en medio de un tiroteo. Y veo que pasa un carro negro, pero a toda velocidad, y la policía atrás disparando como locos. Y así vi pasar la bala por delante de mis ojos y me devolví y comencé a correr todo lo que me dieron las piernas. Fueron 8 disparos que el gatillero hizo antes de retirarse del lugar. Balas de las que los ocupantes del mototaxi se salvaron de milagro, pues los menores salieron totalmente ilesos y la madre solo tuvo raspones en la cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital en una camioneta policial. Según un negociante de la zona, en ese lugar nunca había pasado un incidente como ese. Negocios, tranquilo, nunca hemos tenido este tipo de problemas, no sé qué habría pasado con esa persona. A pesar de ello, vecinos de la zona ya no se sienten seguros al caminar por ahí, sobre todo de noche. En altas horas de la noche ya prácticamente me guardo a las 7, 8 de la noche, prefiero estar en la casa, descanso, no más seguro. A determinada hora ya no tenemos presencia policial. El caso ahora está en manos del DEPINCRI de Villa María del Triunfo. Y seguimos preguntándonos de dónde salen estas armas a disposición de los delincuentes y de los barristas, entre comillas, porque vamos a seguir hablando de esto. Barristas en manada, en grupo, asaltaron de manera brutal a un hincha de Alianza Lima y a su amigo, que caminaban por una calle desolada, pero finalmente estaban en la calle, en San Juan de Miraflores. Vestir la camiseta del equipo de sus amores casi le cuesta la vida. A punta de palos y patadas, un joven hincha de Alianza y su amigo fueron atacados por pseudobarristas de Universitario. Todo comenzó segundo antes, cuando luego del trabajo ambos habían tomado la misma ruta para ir a sus casas, hasta que de pronto una manada de vándalos que pasaban por la zona se percatan de su presencia y sobre todo del polo que lucía una de las víctimas. Por lo que enfurecidos corrieron hacia ellos, primero para robarles.
Luego se acercan más de una docena de falsos barristas que directamente se ensañan solo con quien llevaba la camiseta de los blanquiazules. Lo jalonean hasta llevarlo al otro extremo de la pista para pegarle incluso con un palo. Mientras parecía que el ataque iba dirigido solo a uno de los jóvenes, otro sujeto se percata del amigo de la víctima y van hacia él. Lo lanzan al piso para agredirlo e incluso lo arrastran del pie, hasta que de pronto todos los individuos se fueron corriendo. Pensaron que la pesadilla había terminado, pero se equivocaron. Aún conscientes tratan de pararse del suelo hasta que uno de los energúmenos se da cuenta y todos regresan. Uno de los vándalos a punta de palos le revienta la cabeza a uno de los chicos, mientras el resto va al hincha blanquiazul y le quitan la camiseta. Él no se resistió a que le quiten su celular, nada. Le han quitado todo, se dejó robar y vinieron 3 con palo y le han dado duro. Cristian Solís y Alejandro Tapullima resultaron con heridas en las manos y cabeza debido al ataque que sufrieron. Ambos se ganaban la vida siendo meseros en esta pollería de San Juan de Miraflores. Alejandro hace apenas 6 meses había llegado a Lima para conseguir un futuro mejor. A sus clases de técnico de medicina era. Venía con su mandí blanco, todas sus cosas. Chico tranquilo. Sí, tranquilo. Pero no es el único caso de malos barristas de Universitario y Alianza Lima, causando zozobra y pánico. En el asentamiento humano San José de Villa, esos sujetos dejaron los palos para enfrentarse a balas. Fueron alrededor de unos 15 a 20 tiros de bala. Situación que tienen hartos a los vecinos, quienes exigen a las autoridades medidas severas ante estos hechos criminales. A ver, tenemos la sospecha, y esto en base a una serie de testimonios que hemos recogido, de que este grupo podría ser el mismo que atacó a este menor de 16 años venezolano, que estaba jugando con un grupo de aliancistas. En este caso el ataque se produce, ¿por qué? Porque los chicos iban con la camiseta de Alianza. Son barristas de Universitario de Deportes o se identifican como barristas de Universitario de Deportes. Quisiera que veamos las imágenes juntos para que vean cómo se produce el ataque a este muchacho. En ese momento el chico ya estaba casi contra la reja. ¿Por qué? Porque la reja se ha puesto ahí por motivos de seguridad. ¿Correcto? Vamos a escuchar. A ver, el joven, este adolescente, está agachado, ¿no? Hecho una bolita contra la reja. Y miren ustedes cómo uno a uno van a golpearlo. Es decir, no quedan conformes con uno. ¿Qué esperaban? ¿Matar al joven? No entendemos por qué la necesidad. ¿Por qué? ¿Porque estaba jugando fútbol con aliancistas? Esa era la razón para una brutalidad de esta naturaleza, pero además lo grave, machetazos, lo atacan con machetes, ¿no? A golpes, machetes, y está a punto este muchachito de perder la mano, está a punto. Miren ustedes las imágenes, no lo decimos nosotros ni estamos exagerando. Ahí están. Vamos a ir en vivo inmediatamente para conversar con la madre del menor y está ya nuestra colega Leila Suárez desde el Hospital María Auxiliadora para que nos alcance la información en este momento. Leila, contigo. Adelante y gracias. Mávila, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, realmente imágenes indignantes las que estamos viendo sobre el ataque a este menor de 16 años. Hoy se encuentra en el interior del Hospital María Auxiliadora, pues podría perder la movilidad de una de sus manos precisamente por uno de los cortes que recibió de estos tipos. Vamos a hablar con la mamá de él, a quien le damos las gracias por el tiempo que nos está dando para poder dar a conocer esta denuncia, Mávila. Y así también, señora, que se pueda detener a estos sujetos que andan haciendo estas cosas por esta zona de San Juan de Miraflores. Así es. Hola, buenas noches. Sí, el caso de mi hijo es porque fue agredido por una cantidad de jóvenes en donde ellos indican que son pertenecientes a la barra brava de la U
y porque estaban jugando fútbol en un área en donde ellos aparentemente son jefes o se creen dueños. No sabría saber cuál es el término correcto. La señora te escucha por si quieres darle alguna pregunta. Correcto, lo primero que quería preguntarle es si ella ha presentado una denuncia, por un lado, y por otro lado, cuál es la situación, sobre todo nos interesa conocer cuál es la situación de su hijo en este momento. Claro, en este caso, denuncia se realiza en el caso cuando llega el niño al momento que es recogido y es traído, trasladado hasta el hospital, el funcionario que está en el interior de emergencia le toma sus datos y le consulta, evidentemente por la gravedad física en la que llega, le consulta qué sucedió y las personas que lo llevaron pues dieron sus nombres y facilitaron sus datos en caso de poder colaborar con la situación. Entonces se le da una acta de lo ocurrido, indicándome el funcionario que yo debo asistir a la comisaría para concretar lo que es la denuncia y también proceder a lo que es el examen físico que le deben hacer los médicos forenses o no sé cómo se llaman acá, para que pueda proceder la denuncia como tal. Claro, el examen médico legal, porque se trata de un menor de edad, ¿no? Por lo tanto, usted es la apoderada. ¿Cómo está él? Bueno, en este momento él se encuentra estable. Pasaron toda la noche de ese jueves 9 de mayo, toda la noche hasta horas de la madrugada, haciéndole todo lo que es la sutura en todas las heridas que tenía, tanto en la cabeza como hombros, brazos, derecho, izquierdo, piernas, en parte superior e inferior. En este caso, las partes más afectadas son la mano derecha y la mano izquierda. Dígame. No, le preguntaba si las heridas que usted menciona, las suturas a las que se refiere, entendemos que han cosido varias heridas en el cuerpo. ¿Son heridas? Sí, correcto. Producidas con un machete. La verdad se nos... Es impresionante porque las imágenes que hemos visto, por supuesto, protegiendo la identidad de su hijo, señora, nos hablan de animales. No podemos concebir que un ser humano se ensañe de esa manera y a machetazos a una persona completamente indefensa que no puede escapar, entiendo, porque la reja le impide el acceso o la salida por la calle, ¿correcto? Totalmente, totalmente. El contexto de la situación sobrepasa el entendimiento de todos. Unos muchachos jóvenes, seguramente, en su jerga, discutiendo o diciéndose cualquier cosa, en un campo de fútbol, son perseguidos por otros jóvenes que los acorralan, unos más delgados brincaron la reja, mi hijo quedó de ese lado y que sea así atacado de una manera tan dramática, o sea, es algo realmente que no tiene precedentes. No lo había visto nunca y no pensé que me fuese a pasar a mí realmente. Bueno, toda nuestra solidaridad, que encuentren a los responsables y de verdad oramos por la recuperación de su hijo. Lo sentimos muchísimo y la verdad nos da vergüenza haber presenciado imágenes de esta naturaleza. Leila, muchísimas gracias por el enlace, la información también oportuna. Reservamos, por supuesto, la identidad de la señora, así como cuidamos la identidad de este muchacho. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos más información. Presentábamos al inicio del programa, les contamos que tenemos una crónica que ha preparado Edgar Aguilar, como las que él suele hacer a bordo de buses de El Chino y El Rápido, que se han convertido en los reyes de las pistas, pero que no cumplen con las normas de tránsito y es más, podrían causar, y cómo no, ya han causado varios accidentes. Con eso regresamos tras la pausa. Vamos con más información. Empezamos en Trujillo. Cámaras de seguridad han captado un violento choque entre un auto, miren las imágenes, y una motocicleta. Esto ocurrió en el distrito del Porvenir, donde reina además la inseguridad ciudadana. Fue un impacto fuerte que provocó que el chofer de la moto saliera volando y que acabara tendido en la pista varios metros más allá. Los serenos y los vecinos del lugar ayudaron a los dos conductores que resultaron evidentemente heridos. Nos vamos rápidamente hasta Iquitos. Tenemos información ahora ahí. Un acto heroico fue el que realiza
miembro de la policía, quien arriesga su propia vida y se lanza al río desde una altura elevada del puente Nanay. ¿Para qué? Para salvar a una mujer que intentó suicidarse, intentó acabar con su vida. Una madre de 2 pequeños que llegó decidida a hacerlo, pero los policías intentaron hacerla entrar en razón. Ella nunca retrocedió, se lanza y este suboficial de tercera, de nombre Richard Ojanama, fue finalmente tras ella y consigue rescatarla. Un policía héroe sin duda. Y vamos ahora con lo que habíamos anunciado, un informe espectacular que ha preparado Edgar Aguilar, como siempre él, participando de la información, sumergiéndose en la realidad. Los buses de El Chino y El Rápido se han convertido, esto no es broma, se han convertido en los reyes del correteo. Los pasajeros viajan completamente angustiados, temerosos de que en cualquier momento pase algo. No respetan normas de tránsito, en fin. Los pasajeros no saben si llegarán o no al destino. Y bueno, Edgar vivió esa experiencia en carne propia. Rivales en la pista, compadres en la historia del caótico e inseguro transporte peruano. Locos algunos. ¿Sí? Algunos son locos. El chino más avesado de todo el Perú y el rápido más peligroso. Se pelean los conductores con los mismos pasajeros. Señor, una consulta, buenas. ¿Por qué se para acá? ¿Cómo? ¿Por qué se para acá? Mire todo el tráfico que está haciendo. Si nos subimos a cualquiera de los dos en correteo, en Gana-Gana, llegar al toque es seguro, pero vivos no sabemos. Desde que se le siente más rápido, es porque en realidad sí va rápido, aunque es peligroso. Locos algunos. ¿Sí? Algunos son locos. Este clip viralizado en redes sociales muestra la eterna pugna por los usuarios en el puente de Santa Anita, donde se viola cada norma de tránsito para meter llanta hasta en los paraderos. O sea, no son gente calificada, ¿no? ¿Ya lo ha vivido usted? Claro, todo el tiempo. Suena Triciclo Perú, de los Mojarras. La canción es de 1994. 30 años después, la letra sigue describiendo nuestra involución en transporte. En 2 oportunidades, unas cerradas que fue bien trágico en realidad. Un poco más se chocaba. Gracias a Dios no pasó nada, yo pues estaba con mi hijo. Maestro, buenas. 2 a Plaza Norte, por favor. Sí, hasta acá. Chévere, gracias. Algunos yo he visto incluso que están que se duermen, no sé, la verdad. Me ha pasado que yo he hecho que se duermen. Otros comen con una mano, con la otra manejan y hacen los cambios. Los más avesados miran más su celular que el camino. ¿Cómo que no ha cambiado nada desde los 90? Claro que sí. Antes los choferes no escribían por WhatsApp mientras manejaban. Muchas personas he visto que ahora se han caído. ¿Se han caído? Sí. ¿Y se respetan los paraderos? Corretean mucho. Si el bus donde nosotros íbamos estaba a casi 70 kilómetros por hora, los otros chinos que nos rebasaron habrían estado a más de 90 kilómetros por hora. Se llega rápido, sí, pero con el amén en la boca hasta que bajas. Ahí toca persignarse otra vez. El paradero está allá. Miren. Y nos han dejado acá en medio de la Panamericana. O sea, son prepotentes, abusivos, a los escolares los maltratan, a los ancianos, a los minusválidos. Este bus se para y lo que genera son 2 cosas. Una cola de vehículos atrás y que otros buses de la misma empresa dejen a pasajeros en lugares donde no deberían dejarlos. Porque no quieren entrar a este lado para no quedarse atascados, atorados acá. Rápido Transurbano, la misma empresa que contrató un chofer que arrasó con varias tiendas en Villa María del Triunfo tras un despiste, acaba de anunciar una nueva ruta y pasajes a un sol durante algunos días. Todo validado por la ATU. Increíble, pero cierto. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es decir, llegan rápido, sí, pero con el alma acá. Y si no llegan, esa es la pregunta. Seguimos con el problema, así como lo de las barras y todo lo que les hemos contado esta noche. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Mañana, por supuesto, a las 7:30 tenemos un programa espectacular. Y se quedan ustedes en compañía de Andrea, que tiene también un programón. Que tengan muy buenas noches.